¿Alguna vez os ha pasado que os ponéis a estudiar algo, entonces os ponéis a pensar cuál será la mejor forma de estudiar esto? Y de repente os dais cuenta de que realmente nunca nos han enseñado a estudiar. Al menos no a estudiar como tal. Porque a mí sí que me ha pasado varias veces, entonces he decidido hacer este vídeo para compartir con vosotros y explicaros todo aquello que he aprendido estos últimos años sobre métodos de estudio que usaba y que estoy usando ahora también en primero de carrera. Y también os voy a explicar cuál es el método de estudio más eficiente para poder estudiar las cosas mejor y metiendo las menos horas posibles. Lo primero de todo, si queréis profundizar un poco más sobre todo lo que voy a decir en este vídeo, os dejo en la descripción dos links a dos vídeos que explican muchísimo más sobre los métodos de estudio, y uno de ellos incluso hace referencia a un montón de estudios, valga la redundancia, sobre el método de estudio más efectivo que voy a explicar en este vídeo. Están en inglés, pero os pueden resultar bastante interesantes, así que os lo dejo en la descripción. Y ahora ya empezamos con el vídeo. Lo primero de todo, como este va a ser un vídeo bastante denso de información, pero bastante nutritivo, voy a estructurarlo para que podáis ir a la parte que más os interese, si os queréis saltar alguna parte, y que quede todo más o menos claro. La primera parte es en la introducción, que es lo que estáis viendo ahora mismo. La segunda parte voy a tratar los principales métodos de estudio, que son como los más populares, los más generalizados, por ello los más eficientes. Y en la tercera parte del vídeo os voy a explicar el método de estudio más efectivo, que se llama Active Recall and Spaced Repetition, más en detalle, incluida la teoría que va detrás del método de estudio y por qué es así de efectivo. Y para finalizar el vídeo, en la última parte voy a responder a la pregunta de cómo se aplica ese método de estudio a la hora de estudiar, dándoos ejemplos, cómo lo apliqué yo en la EBAU y cómo lo estoy aplicando hoy en día mientras estudio. Y eso, ya un caso más práctico de cómo aplicar el método teórico de estudio. Así que, sin más dilación, vamos a empezar el vídeo. Cuando pensamos en estudiar, existen un montón de formas que nos han enseñado desde pequeños, en el colegio, en el instituto, y que son las más comunes y las que más se usan, pero no por ello las más eficientes. La primera forma de estudio es leer y releer. ¿Quién nos ha encontrado alguna vez leyendo un párrafo o incluso varias carillas enteras una y otra vez, repitiéndolas hasta que se las ha aprendido completamente de memoria para un examen? Y vale, sí, es un método de estudio válido, al final las cosas se quedan en la memoria, pero requiere muchas horas. Además, en el momento en el que se amplía el temario y ya tenemos libros más gordos, muchísimos más apuntes, hay que meter muchas horas para poder aprenderse todo perfectamente, llegando hasta un nivel hasta que es inhumano, o sea, es imposible poder estudiar así. El segundo método de estudio es subrayando. Es también un método bastante popularizado, seguramente por las empresas de subrayadores, o igual no, y es subrayar los textos o subrayar los apuntes. Y no me malinterpretéis, está muy bien subrayar los apuntes para organizar la información, jerarquizar la información y sobre todo para distinguir de primera vista qué es lo más importante de lo que no es tan importante o no tan relevante y lo podemos dejar como medio apartado a la hora de estudiar. Pero de ahí a pensar que el hecho de subrayar un documento es estudiárselo, hay un paso. O sea, subrayar no es estudiar, pero sí que se puede usar como un paso previo a estudiar. Y obviamente el hecho de subrayar nos puede ayudar a entender mejor o incluso a familiarizarnos con los apuntes, pero no ayuda a retenerlo mejor en la memoria a largo plazo. Esto se relaciona con el tercer método de estudio, que es resumir. Y es que resumir también ayuda a familiarizarnos con los apuntes, a entender mejor los conceptos y a organizar la información más importante. Pero el hecho de resumir no ayuda a que... El hecho de resumir no nos ayuda a memorizar. Además, estudiar resumiendo es un poco arriesgado porque si empiezas teniendo unos apuntes, resumes esos apuntes para seguir estudiando, lo vuelves a resumir y lo resumes y lo resumes, en el momento en el que llegas al examen, has puesto en el examen un resumen de un resumen de un resumen de los apuntes. Entonces el contenido no estará tan completo como si te estudiaras simplemente un resumen de los principales apuntes. Pero de nuevo, sí que se puede emplear como método previo de estudio para organizar la información. Y una vez tratados estos tres métodos de estudio, vamos a pasar ya al método de estudio bueno o al mejor método de estudio. Y es que el método más efectivo de estudio, según han demostrado varios estudios que podéis ver en el vídeo que he dejado en la descripción, es una combinación de Active Recall y Spaced Repetition, que en español sería algo así como recuerdo activo
y repetición espaciada. Pero, ¿qué es esto de Active Recall and Spaced Repetition? Pues a ver, vamos poco a poco. La definición de Active Recall o recuerdo activo es un principio de aprendizaje eficiente que reivindica la necesidad de estimular activamente la memoria durante el proceso de aprendizaje. Y la definición de Spaced Repetition o repetición espaciada es un conjunto de técnicas de aprendizaje en las que se repasa a intervalos crecientes. Y normalmente en el proceso de repaso no se realiza una simple lectura, sino que pretende un tipo de aprendizaje activo, al obligar que la persona reaccione a preguntas o a estímulos. Es decir, este método pretende que para memorizar algo debemos de estar constantemente activamente preguntándonos cosas mientras leemos los apuntes o lo que nos queremos estudiar y hacernos como mini controles o simulacros de examen espaciados en el tiempo para que la información pueda pasar a formar parte de la memoria a largo plazo. Por lo que en este método de estudio es esencial el hecho de hacernos preguntas y tratar de recabar la información activamente. Y es que si no lo habéis pensado alguna vez, en el momento en el que estamos estudiando, el tratamiento de la información que hacemos es completamente opuesto al que hacemos en el momento en el que estamos haciendo un examen. Y es que cuando estamos estudiando, tratamos de coger la información que está en los apuntes, en los libros o en donde sea, y tratamos de meterla al cerebro. Asimismo, en el momento en el que estamos haciendo un examen, tratamos de sacar esa información del cerebro y plasmarla en el papel o en el examen. ¿Qué pasa? Que este método de estudio propone que es mucho mejor tratar de imitar esa segunda acción en el momento de estudio, haciéndonos preguntas constantemente y tratando de recabar esa información, sacarla del cerebro, para que así en el momento en el que estamos haciendo el examen sea un proceso mucho más ágil, porque ya lo hemos estado practicando con esa información y no tengamos que hacerlo por primera vez en el examen. En cuanto a la Spaced Repetition, como ya he dicho, hay que repetir la información durante periodos espaciados de tiempo. Pero esto tiene una teoría detrás y se llama la curva del olvido. Y os preguntaréis, ¿qué es la curva del olvido? Si ponemos en una gráfica la memoria en una variable y el tiempo en otra variable, la información memorizada hará un recorrido descendente en la gráfica, de forma que conforme pase el tiempo iremos olvidando las cosas. ¿Qué pasa? Que este método de estudio lo que propone es truncar esa curva que va bajando. Es decir, cuando hayan pasado unos pocos días y la curva esté descendiendo, volver como a subir la curva arriba del todo, recabando activamente esa información para que así lo sigamos teniendo todo fresco. Que en el momento en el que recabamos de nuevo esa información cada vez progresivamente tarda más en irse de la memoria. Por lo tanto, si lo hacemos espaciadamente en el tiempo, cada vez la información tardará más en olvidarse y por lo tanto cada vez irá formando parte de la memoria a largo plazo. O sea que el método de estudio perfecto, si se puede denominar así, o al menos el más efectivo, nace de la combinación de estos dos principios, Active Recall and Spaced Repetition, que resumidamente son intentos de recabar la información activamente espaciados en el tiempo. Y ahora mismo estaréis preguntando, vale, muy interesante todo esto que me cuentas, Jorge, pero ¿cómo lo puedo aplicar yo a la hora de estudiar? ¿Cómo aplico toda esta teoría para lo que tengo que estudiar para el siguiente examen? Vale, pues dadme un momento y ahora os lo explico. Vale, este concepto es un poco ambiguo porque depende mucho de lo que estudies. O sea, si estudiamos una asignatura más práctica no es lo mismo que si estamos estudiando una asignatura más teórica. Pero voy a poner el ejemplo de una asignatura más teórica como puede ser Historia de España, Filosofía, y lo que tendríamos que hacer sería tratar de organizar la información no en apartados, como aparece en la mayoría de libros, que aparece apartado 1, apartado 1.1, apartado 1.2, 1.3, sino que trataríamos de organizar esa información como respuesta a una pregunta. Es decir, tenemos que coger toda la información y hacer preguntas que se puedan responder con la información que tenemos ya estructurada dentro de esos apartados. Una vez tuviéramos toda la información organizada en las diferentes preguntas, es cuando podríamos pasar a la segunda fase del estudio, que eso sería esas preguntas, ir contestándolas espaciadas en el tiempo. Es decir, si hoy tratas de contestar todas las preguntas, esperas hasta mañana, que es cuando vuelves a tratar de contestar todas las preguntas. Después mañana no las contestas al día siguiente, sino que esperas 3 días, por ejemplo, para volver a contestarlas. Y así progresivamente aumentando el intervalo de los espacios en el que vamos contestando las preguntas,
y así pasarán a formar parte de nuestra memoria más a largo plazo. En cuanto a métodos así más específicos, está el método de las flashcards y el método de las hojas de cálculo. Y en estos dos métodos también hay que realizar un seguimiento de las fechas. Pero primero os los voy a explicar. El método de las flashcards consiste en tener unas hojas de papel físicas, o también se puede hacer en soporte digital, como en aplicaciones como Anki, en los que colocamos la pregunta a un lado, tratamos de responderla, y si no somos capaces de responderla, le damos la vuelta y en el otro lado es donde estaría la respuesta escrita. Y así las flashcards las vamos organizando dependiendo si las sabemos responder o no las sabemos responder. Las que no sabemos responderlas las iremos repitiendo más veces hasta que pasen a formar parte de las que sabemos responder. El método de las hojas de cálculo es como el método de las flashcards, pero adaptado a las hojas de cálculo, como pueden ser las hojas de cálculo de Google o un documento Excel. Y es que lo que propone Ali Abdaal en este método es crear una columna entera con las preguntas y crear otra columna con las respuestas. La columna con las preguntas la ponemos de color negro, que sea visible el texto. Sin embargo, la columna de las respuestas la ponemos de color blanco. Así no podemos ver cuál es la respuesta. Entonces, ¿qué haremos? Cogeremos la columna de las preguntas y si sabemos responder la pregunta, la colorearemos de color verde. Eso significa que la hemos hecho bien. Sin embargo, si no sabemos contestarla, la pondremos de color rojo o de color naranja, amarillo, si sabemos medio contestarla, y así nos podemos hacer lo que es una guía visual de cómo llevamos un tema, por ejemplo. Tenemos todas las preguntas un tema y viendo si predomina el color verde o si predomina el color rojo, sabemos si lo llevamos mejor o peor. Pero así nos hacemos una representación visual y podemos seguir el método de estudio que os estaba explicando antes. En cuanto al recuento de fechas, también lo podéis hacer en un Excel, que es lo más cómodo. Creamos una hoja para cada asignatura y en una primera columna ponemos los diferentes apartados de la asignatura, los diferentes temas, y así vamos poniendo cuál es la fecha en la que hemos repasado cada uno de los apartados. Haciendo un seguimiento de las fechas, sabemos qué apartados hemos repasado más veces, qué apartados hemos repasado menos, y cuándo toca repasar cada uno para cumplir todo esto de la Spaced Repetition. Ahora os voy a contar un poco cómo lo apliqué yo para la EBAU y cómo lo aplico yo ahora mismo en lo que estoy estudiando. Yo para la EBAU seguí el método de las hojas de cálculo e hice y coloqué todas las preguntas, por ejemplo, de Historia de España en una columna y las respuestas en otra. Y entonces iba mirando cómo llevaba cada tema y así con las asignaturas más teóricas. No lo pude hacer con todas porque me parecía muchísima información y había algunas asignaturas más prácticas como economía o como matemáticas que simplemente la estudié haciendo ejercicios, no hacía falta memorizar toda la teoría, pero con las otras asignaturas sí que seguí ese método de estudio de las hojas de cálculo y luego hacía un recuento de las fechas para saber cuándo era la última vez que había visto cada una de las asignaturas. Y ese método de estudio al final resultó ser bastante práctico para los exámenes de la EBAU, que al final me dieron bastante buen resultado. Sin embargo, este año lo estoy haciendo todo en la aplicación de Notion. Estoy tratando de estudiar y hacer los apuntes ya de cara a cómo voy a estar estudiando cada una de las asignaturas. Y es que en Notion, una de las características que tiene la aplicación es que te permite hacer una especie de pestañita con la pregunta, que es un desplegable, así puedes ocultarte la respuesta, la contestas antes. Pero todavía estoy perfeccionando ese método, así que no puedo hacer todavía mucho hincapié, pero así es como me han servido a mí y como conociendo estos métodos de estudio he conseguido pasar una menor cantidad de tiempo estudiando, he obtenido unos resultados iguales o mejores y sobre todo siento que al estar más activamente tratando de entender la información, tratando de saber por qué estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo y por qué es así, luego es mucho más fácil el sacarlo de la cabeza y el poder plasmarlo bien en el papel, porque no solamente lo has memorizado como si estuvieras leyendo, si estuvieras subrayando o si hubieras resumido, sino que entiendes la información sobre la que te estás evaluando porque tú mismo te has hecho las preguntas con las que has estudiado, que es también la clave de este método. Y nada más, hasta aquí el vídeo de esta semana. Es muy teórico, pero espero que este método de estudio os ayude para poder mejorar vuestras calificaciones en los siguientes exámenes, para poder mejorar vuestras notas este año o para daros así un método un poco más nuevo de lo que tenemos entendido que es estudiar. Y espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido útil, que tengáis una semana fantástica, que estudiéis mucho si tenéis exámenes y nos vemos la semana que viene. Chao.